tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este webinar que hoy nos convoca en el ciclo de conferencias del Sanatorio del Salvador en el marco de sus 25 años, de su 25º aniversario. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio en la organización de este ciclo que ya lleva más de 15 conferencias en lo que nos hemos propuesto realizar, que van a ser 25 webinars para celebrar estos 25 años, y que el formato va a quedar seguro en adelante. Por lo pronto, para el año que viene seguramente vamos a seguir dando conferencias, porque han demostrado mucha adhesión, y esta es la nueva forma de vincularse, de capacitarse y de seguir conectados. Hoy el ciclo presenta la conferencia organizada por el Servicio de Pediatría del Sanatorio del Salvador, con la colaboración también del Servicio de Infectología. El tema es novedades en diagnóstico y tratamiento de infecciones perinatales. La conferencia está a cargo de la doctora Liliana Vázquez. Ella se está conectando desde Buenos Aires. En breve la vamos a presentar con una bio un poquito más amplia. Ahora vamos a aprovechar para dar algunas indicaciones técnicas. Al tratarse de un webinar para una numerosa audiencia, ustedes van a ver por defecto sus micrófonos y sus cámaras apagadas, y los micrófonos silenciados, y solamente estarán viendo en pantalla a los panelistas que sí tienen la posibilidad de habilitar audios y cámara. Las preguntas están habilitadas para realizarse en cualquier momento de la charla, en el botón que ven en la pantalla, en el margen inferior del Zoom, donde dice preguntas y respuestas. Les pedimos que en el momento que quieran realizarla, la dejen por escrito, y al finalizar van a ser respondidas por la disertante. Vamos a tener, luego de la disertación principal, un panel con profesionales altamente calificados que va a ser presentado también a continuación. Ahora sí pasamos a un momento de agradecimientos para las instituciones que nos acompañan y que colaboran con este ciclo, apoyándonos con el aval y con la difusión. Ellos son la Universidad Católica de Córdoba, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, SEDIM, también la Sociedad de Infectología de Córdoba, Proyecto Sepsis Argentina y Latinoamérica, y además, particularmente, esta conferencia está avalada por el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, y ha sido declarada de interés científico por la Sociedad Argentina de Pediatría, Córdoba. Entonces agradecemos la presencia virtual de todas las autoridades que se están haciendo presentes y que pertenecen a estas instituciones, incluso también las autoridades de esta casa, el Sanatorio del Salvador. Vamos a presentar un breve material audiovisual, y a continuación el doctor Cámara, que es el doctor Héctor Cámara, que es el jefe de capacitación, docencia e investigación del Sanatorio del Salvador, y a su vez es el jefe del servicio de imágenes del sanatorio. Vamos a mostrar entonces las imágenes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar los primeros 25 años del Sanatorio del Salvador, fundado por el profesor Dr. César Arturo Vigo en base a la intención de generar una institución polivalente en la que pudiéramos atender nuestra familia.
Su crecimiento ha sido permanente y progresivo, planificado y controlado, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que forman parte de este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas de estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia y el conocimiento que hoy lo caracterizan. Haciendo aparte de las crisis externas, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que la constituyen. Sin embargo, los miembros del directorio, con el apoyo de los profesionales del sanatorio, supieron mantener en alto sus objetivos de proveer la mejor calidad de la atención de la salud, con un modelo de gestión que no solo permitió la supervivencia, sino su crecimiento progresivo. El Sanatorio del Salvador, entonces, hoy es una institución polivalente de alta complejidad que provee servicios médicos generales y especializados en la consulta externa y en la internación. Servicios centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente. La inversión constante en recursos humanos, en diferentes tecnologías para la atención de la salud y en la informatización institucional, hoy posicionaron al sanatorio como una alternativa de referencia en nuestra ciudad y en toda la región. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también ha participado de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización de medicina y participa en la docencia de grado y posgrado de otras carreras de ciencias de la salud. Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los distintos servicios que conforman el sanatorio, así como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos parte del Sanatorio de El Salvador en estos primeros 25 años de existencia. A continuación, los invito a escuchar a la doctora Mirta Ferreira, la jefa de servicio de pediatría y neonatología del Sanatorio de El Salvador. Muchas gracias, doctor Cámara. La verdad que estoy muy feliz de verlos a todos ustedes en una de las presentaciones del Servicio de Neonatología y Pediatría del Sanatorio, en estas 25 charlas, y le agradezco al sanatorio y a los directivos del sanatorio que nos haya permitido que estemos todos juntos disfrutando de este momento. Quiero agradecer especialmente a la doctora Liliana Vázquez, que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros los conocimientos. Ya va a ser presentada por la doctora Lola, pero es ampliamente conocida por todos los que estamos en este momento en esta presentación. A los panelistas y a todos los amigos que veo ahí entre los participantes, la verdad que agradecida de que estén conectados. El Servicio de Pediatría y Neonatología, sabemos que tiene como principales pilares de atención la calidad médica, la seguridad del paciente y la maternidad segura y centrada en la familia, y la atención centrada en el paciente y en la familia. Para eso necesitamos profesionales capacitados, y para eso es importante que tengamos un acúmulo de conocimientos científicos progresivos y que estemos siempre en este constante capacitación. La verdad que agradecidos a todos ustedes, y la verdad que ahora los dejo con la doctora Lola Bosa, que va a presentar a la doctora Liliana Vázquez. La doctora Lola es nuestra infectóloga del sanatorio, infectóloga también del Hospital Misericordia, es consultora del Servicio de Neonatología de la Clínica Belisacia, es participante del comité de la Sociedad Argentina de Pediatría, de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, y bueno, ella es nuestra compañera que te dejo que la presente muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en una tarde complicada, un día hábil, un horario difícil, una tormenta en el medio. Pero acá estamos, somos varios, así que gracias por la concurrencia. Yo voy a presentar a la doctora Liliana Vázquez, que en realidad muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que todavía no la conocen, ella es infectóloga pediatra, está a cargo de los servicios de obstetricia, de pediatría y de neonatología de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina y del Sanatorio Pinoquieto. Y yo sé que ella no quiere que digamos mucho más, pero en realidad, bueno, todos sabemos que es una referente nacional, que
está en cuanto a charlas, jornadas, simposio, cursos de actualización en infecciones perinatales que nosotros podamos ver. La verdad que sabemos que debes estar muy ocupada, Lili, la verdad que te agradecemos mucho tu predisposición desde el minuto 1, que hace un tiempo ya te habíamos invitado, y siempre estás bien dispuesta, así que bueno, muchas gracias por eso. Nos pareció muy interesante tocar este tema como parte de este ciclo de conferencias, ya que es un tema muy interesante. Se plantearon en cuanto a infecciones perinatales algunos cambios en algunas de estas infecciones perinatales, no en todas, pero en otras en las que no se han planteado cambios, como por ejemplo en los tratamientos, como por ejemplo en la sífilis congénita, hemos tenido en los últimos años un incremento tremendo en cuanto a la incidencia, y si bien no hubo cambios en los tratamientos, sí hubo otros cambios en cuanto a la implementación de estrategias para poder abarcar o tener mayor disponibilidad de diagnósticos, como es la implementación del test rápido treponémico o la implementación del algoritmo inverso de diagnóstico, lo cual hace que tengamos muchas más situaciones diagnósticas que pueden a veces representar desafíos en las unidades de neonatología. Así que bueno, vamos a aprovecharla. Te agradecemos nuevamente, Lili, y bueno, cuando quieras, bienvenida. Bueno, primero agradecerles a ustedes haberme convocado. Para mí es un honor participar de este homenaje y este reconocimiento a la trayectoria del Sanatorio del Salvador. Gracias, Lola, por acordarte de mí y convocarme. Así que para mí es un momento que quiero compartir de reflexión con ustedes. Así que voy a cargar la charla primero y... Ajá. Bueno, me desapareció de aquí, pero pronto la voy a poder tener disponible. Aquí está. ¿Ustedes la ven? ¿La ven? Todavía no, doctora. Todavía ok, no. Bueno, la abrí y ahora la van a poder ver seguro. Fíjense que hicimos todos los ensayos previos, o sea, esto tendría que salir bien. Doctora, ¿vos estás compartiendo pantalla? No, ¿Estás en esa función abajo? Sí, pero en este momento no puedo ver en el Zoom. A ver, que tengo un problemita. Momento. No hay problema. Ya está. Solucionado. Muy bien. Ahora sí, ahí vemos. Muy bien. Bueno, les contaba que para mí era pensar en esta charla un momento de reflexión de algunos temas que hay novedades y de otros que, como decía Lola, también me parecía una oportunidad de charlar con ustedes de por qué no se implementaron en el tiempo, cosas que me parece que pueden dar más fluidez al manejo de determinadas situaciones. Como el tiempo que tenemos es limitado y las infecciones perinatales son muchas, elegí cuatro temas para involucrarnos y charlar. Elegí sífilis, Chagas, VIH y citomegalovirus. De algunas hay novedades y de otros hay preguntas que todavía no están respondidas. Y de otros temas, como por ejemplo VIH, me parece que hay toda una faceta ahí que vamos a tener que reflexionar, aprender y ver cómo lo encaramos. Así que el primer tema es sífilis, y todos ustedes saben por el manejo diario del crecimiento de casos que hay en los últimos años. Todas las curvas que ustedes ven aquí a la izquierda es en Estados Unidos, o sea, en un país como ejemplo que tiene dinero para la prevención
y para la detección de las infecciones. Y así todo, en el 2016 hubo un aumento del 27% en relación al 2015 y en el 2017 un aumento del 40%. Si nosotros lo comparamos con las curvas de la derecha, que es en Argentina, del 2013 al 2017 se triplicaron los casos en la población general, y las embarazadas en el 2017 llegaron a una prevalencia de 3.2%. Pero estas cifras siguieron aumentando en el tiempo. Las tasas del 2019 es 1.55 recién nacidos por cada 1000 presentan diagnóstico de sífilis o exposición a sífilis. Con el aumento de la sífilis en la población general, aumenta la prevalencia en mujeres en edad fértil. Ustedes ven aquí en estas curvas que les muestro a la izquierda, el porcentaje de positividad de pruebas para sífilis, que cuando nosotros tomamos las poblaciones más jóvenes, entre 15 y 24 años, la prevalencia llega al 6% de pruebas positivas durante el embarazo. Y conforme aumenta la prevalencia en personas gestantes, aumenta la incidencia de sífilis congénita. Pero este número 4.6% es diferente al que yo les contaba de los años anteriores de 2 y 3%. O sea, estas curvas se mantienen sostenidas en aumento. Y lo que nosotros tenemos es un montón de niños que nacen con esta incógnita: ¿tendrán o no tendrán sífilis? Sabemos que cuando tienen todos los estigmas clínicos de la infección, como es la foto de la derecha, bueno, pensamos que este chico tiene una infección congénita y en la investigación seguramente surgirá rápidamente el diagnóstico de sífilis. Pero todavía no hay ningún test lo suficientemente sensible y específico para decir, dentro de niños que nacen con aspecto sano, ¿quién no tiene sífilis? Entonces, en la práctica, terminamos tratando muchos recién nacidos solamente por la exposición, sin poder determinar exactamente en esos niños asintomáticos si tuvieron contacto con el treponema y si meses después pudieran presentar síntomas de sífilis. Entonces, ¿por qué no usar la penicilina benzatínica? Una medicación que es tan fácil de administrar, una sola dosis es el tratamiento completo para un recién nacido asintomático y expuesto, y nos simplifica muchísimo la internación en muchos lugares. Me ha pasado de recorrer unidades neonatales en el interior de nuestro país y aún, por supuesto, en la capital federal, o en el conurbano bonaerense, donde hay muchos niños de aspecto sano que permanecen 10 días internados con un tratamiento endovenoso. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tan reticentes a aplicar o utilizar penicilina benzatínica? Primero, y antes de determinar si este niño, por supuesto, es candidato a recibir este tratamiento, debemos de hacer una evaluación minuciosa y definir que nuestro paciente está asintomático y solamente debemos de tratar esta incógnita por la exposición potencial que pudiera tener. Por supuesto que el paciente que elegimos tiene que tener un examen físico normal, tiene que tener pruebas no treponémicas con títulos iguales o menos que los títulos maternos. Tenemos que investigar qué tratamiento recibió esa mamá y ese papá. ¿Recibió penicilina la mamá? ¿Recibió al menos 3 dosis, si no podemos determinar el tiempo de evolución? La primera de esas 3 dosis la recibió al menos 30 días antes del nacimiento.
¿qué pasó con los títulos de las pruebas no treponémicas durante el embarazo? ¿Qué pasó con el seguimiento de esa paciente que fue diagnosticada durante el embarazo? Muchas veces nos faltan estos títulos que debieran de ser de control mensual, pero el título que nosotros podemos tener de la prueba no treponémica en el puerperio puede completar la curva de ese valor inicial. Es muy importante ver que no aumenten, porque muchas veces las pacientes reciben tratamiento adecuado y se pueden recontagiar durante el embarazo si la pareja no fue adecuadamente tratada. Entonces, nosotros tenemos como tratamiento 2 estrategias potenciales: la penicilina benzatínica y la penicilina G sódica endovenosa, para aplicar durante 10 días a nuestros pacientes. ¿A quién podemos elegir que reciba penicilina benzatínica? Si tenemos un paciente que tiene un examen físico normal, si hacemos un laboratorio con hemograma, punción lumbar, placa de huesos largos, y tenemos que las pruebas treponémicas no superan 4 títulos, los títulos maternos, nuestro paciente es candidato a ser tratado con penicilina benzatínica. También la literatura contempla que si uno no hace nada de todo eso, o el examen físico es anormal del recién nacido adjudicado a sífilis, podemos indicar penicilina endovenosa durante 10 días. Pero fíjense que se discute el análisis del paciente, se discute la punción lumbar si nosotros finalmente al paciente lo sometemos a 10 días de tratamiento endovenoso. Entonces, hablamos de pacientes no con sífilis congénita, hablamos de pacientes expuestos asintomáticos. Tratamiento y seguimiento adecuado de la mamá, recién nacido con examen físico normal y evaluación normal, las pruebas no treponémicas positivas que no superan los títulos maternos. Dicen, con todo esto, y fíjense que esto está publicado en el MMWR de 2021, dice, no es necesario que lo evalúe. Algunos expertos indican que aplique una penicilina benzatínica. Otros dicen de no aplicar antibiótico y de controlar durante los primeros 3 meses en forma mensual los títulos de las pruebas no treponémicas, que para nosotros lo usual es hacerlo con la prueba de BDRL. Pero examen, tratamiento y seguimiento adecuado de la madre y la pareja, examen físico normal y evaluación normal, pruebas treponémicas que no superan las pruebas maternas, uno puede no hacer ninguna evaluación e indicar una penicilina benzatínica. Acá lo que varía en este algoritmo es que ese recién nacido tiene una prueba no treponémica negativa. A veces nos pasa que la mamá fue tratada, los títulos bajan, por ahí llega a 2 DILs, son apenas positivas, y al recién nacido le hacemos la prueba no treponémica y nos da negativa. En este paciente no es necesario la evaluación, pero muchos expertos promueven la aplicación de penicilina benzatínica. Y esto es porque a veces la sífilis recientemente adquirida, donde las pruebas no treponémicas pueden tardar entre 3 y 4 semanas en ser positiva, puede haber una sífilis recientemente adquirida que todavía no se expresó en esa madre con un aumento de las pruebas treponémicas, y tampoco ese pasaje transplacentario de estos anticuerpos permiten la detección. ¿Por qué no aplicamos penicilina benzatínica? Yo creo que fundamentalmente hay 2 razones. Una es que hace un par de años se describió fracaso del tratamiento. Fíjense que cuando uno revisa la literatura son 3 casos documentados. 2 eran madres no tratadas y otra una sífilis secundaria, tratada un mes antes del parto. Y los recién nacidos
fueron incompletamente evaluados. Este fracaso de tratamiento, miren la fecha de las publicaciones, 1970 y 1987, y parece que todavía no nos pudimos reponer a esta información. También está descrito injuria en el sitio de la aplicación, necrosis local, gangrena, mielitis transversa, parálisis, pero todos estos eventos fueron por la aplicación accidental intraarterial, donde los cristales obstruyeron las arteriolas capilares y produjeron este fenómeno. Así que nosotros cada vez que indicamos penicilina benzatínica intramuscular, hablamos con enfermería, le explicamos que utilice la cara lateral del muslo, como debe ser la aplicación de cualquier intramuscular en un paciente que no deambula, esa es la mejor masa muscular, y también, por supuesto, que aspire antes de inyectar la medicación. Las concentraciones que logra la penicilina benzatínica en el líquido cefalorraquídeo son bajas, pero son adecuadas para lograr la negativización. Y esto se ha hecho tanto en pruebas donde se dosó la penicilina benzatínica en el líquido cefalorraquídeo, como en pruebas que se hicieron a través de pruebas con conejos, donde se inyectaba el material infectivo en testículos para producir la reacción típica. O sea, esas pruebas fueron negativas de líquido cefalorraquídeo y comprobaban que no había treponema. Las ventajas que tiene el uso de la benzatínica es, por supuesto, una alta precoz del paciente, el fortalecimiento del vínculo madre-hijo, que es muy difícil durante una internación prolongada, menos trabajo del personal de salud, pero esto no es menos trabajo para trabajar menos, sino que muchas veces somos pocos adentro de la unidad. Enfermería es un recurso muy valioso y debe estar dedicado realmente a los pacientes que más lo necesitan. Y por supuesto, menores costos hospitalarios. Así que yo espero que muchos de ustedes la próxima vez que tengan que tratar un paciente digan, ¿por qué no con penicilina benzatínica? En relación a Chagas, sí hay novedades en los últimos años. Chagas es una enfermedad prevalente en nuestro país, más en la zona central de nuestro país y de la Mesopotamia, de la Patagonia hacia el norte. La prevalencia en mujeres embarazadas fue en el año 2019 informado por el Ministerio de Salud de 1.8%, seguramente hay regiones que superan esta prevalencia. Sabemos que una mujer con Chagas crónico tiene posibilidad de transmisión transplacentaria del parásito, que es baja, pero que se mantiene a lo largo de toda su vida fértil mientras la paciente siga cursando esta infección. La parasitemia es intermitente, cada embarazo significa un riesgo potencial de transmisión. Del total de casos de Chagas en nuestro país, la transmisión vertical representa el 10%. Y hay mucha atención puesta en esto, no solo en el cuidado de las viviendas y en la desparasitación, sino también en el control del vector, sino también en el control de la transmisión vertical. Por eso, independientemente de dónde haya nacido la paciente, si era en una zona endémica o no, el Ministerio de Salud desde hace ya un par de años recomendó que todas las gestantes sean controladas para Chagas en cada embarazo, por lo menos una vez
en cada embarazo. El control es con 2 métodos serológicos distintos, donde la recomendación es que uno de ellos sea por el método de ELISA. Las pacientes que se confirman con Chagas crónico, hacemos el seguimiento de ese recién nacido y si demostramos que este lactante está infectado, debe recibir tratamiento. Esta es una excelente oportunidad para tratar el Chagas porque es el mejor ejemplo de curación. 9 de cada 10 niños tratados en este momento de la vida se curan. Pero ¿cuál es el problema? Esas mujeres que fueron detectadas durante el embarazo, que tuvieron su hijo seguramente de aspecto sano al momento de nacer y sin pruebas que determinen que tenían Chagas, deben ser seguidos durante los primeros 9-10 meses de vida. La persistencia de esos anticuerpos positivos es donde la mayoría de los pacientes se hace diagnóstico. Muy poquitos son por métodos directos en el primer mes de vida. Este gráfico que ustedes ven acá representa la pérdida de seguimiento de niños hijos de madres con Chagas crónico. Esto es 100% pérdida de seguimiento. Ven que la mayoría de las regiones de nuestro país está por arriba del 60-70% de pérdida de seguimiento durante ese año. Así que hoy la realidad es, detectamos las mujeres que tienen Chagas crónico y no hay una estructura común en todo nuestro país para poder seguir y captar ese lactante que nos diga a los 9-10 meses que realmente no tiene Chagas o tiene Chagas y debe recibir tratamiento. Entonces hay que pensar en otra estrategia, además de fortalecer esta, que también disminuya el riesgo de transmisión vertical. Y hace un par de años apareció un estudio del doctor Sosestani, que tiene muchas publicaciones sobre Chagas, un estudio chiquito porque tenía 16 mujeres con Chagas crónico que se trataron con Besnidazol y tuvieron a lo largo de su vida fértil, estas mujeres, 32 hijos. Estos niños fueron seguidos durante 14 años. Estas mujeres fueron seguidas durante 14 años donde nacieron estos 32 niños. Y 40% de estas mujeres lograron la negativización serológica. Pero lo más importante como efecto del tratamiento no fue tanto la curación de las mujeres con Chagas crónico, sino que ninguno de esos 32 niños tuvo Chagas congénito, y esto seguido con seno diagnóstico y PCR. A partir de ahí hubo otro estudio muy importante, como este, que incluyó 132 mujeres tratadas, de los cuales 132 niños nacieron y ninguno estuvo infectado. Y estas pacientes se compararon con otras 222 que no recibieron tratamiento, y en esta corte alrededor del 15% fue tratado. Entonces, esto nos habla de que quizás el tratamiento de las mujeres en edad fértil pudieran controlar la parasitemia y que esto podría tener implicancia en la posibilidad de disminuir el Chagas de transmisión vertical. En el seguimiento serológico de estas mujeres, fíjense la diferencia. Acá todas eran positivas serológicamente. Esta es la curva de pacientes tratadas. El Chagas, cuando se cura, logra negativizar la serología, así que el método serológico es tardío, mucho más precoz de seguirlas con PCR, pero, nos da respuesta a esta pregunta. Y las pacientes no tratadas seguían, con su serología positiva. En las guías actuales en Argentina se recomienda el tratamiento con Besnidazol a mujeres infectadas con Trypanosoma cruzi en edad reproductiva
con este objetivo, prevenir la transmisión vertical. Es una recomendación fuerte, basada en evidencia moderada, estudios no experimentales, pero con gran magnitud de efecto. Así que este tema se sigue estudiando y hoy está en curso un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, de no inferioridad, para comparar también si la dosis que estamos usando, que es 300 miligramos por día durante 60 días, que es la dosis clásica, tiene igual efecto que una dosis menor y en un tiempo más corto. Así que eso seguramente para la próxima charla se los contaré. Entonces hoy la prevención del CHA congénito empieza por el tratamiento preconcepcional a mujeres en edad fértil, identificación de las mujeres embarazadas con Chagas crónico, seguimiento de estos recién nacidos de madres con Chagas crónico y tratamiento de los lactantes infectados. Pero me parece que en este tema todavía tenemos mucho para trabajar y mejorar. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de citomegalovirus. No tengo grandes novedades para contarles, pero sí compartir inquietudes con ustedes. El citomegalovirus es una infección muy común. Se calcula que 1% de los recién nacidos excretan el virus. Y cuando uno ve el análisis de esta publicación americana en lo que son las secuelas a largo plazo que pueden ocasionar distintas condiciones, algunas infecciosas y otras no, citomegalovirus está, digamos, en el primer escalón. Entonces, algo tenemos que hacer para que este virus no tenga el impacto que hoy tiene cuando puede atravesar la placenta y llegar a la vida fetal, a ese futuro niño. Y nosotros tenemos dos grupos de pacientes, uno que cuando nace y lo recibimos claramente tiene los estigmas de infección. Este paciente, que representa el 10% de todos los citomegalovirus congénitos, sabemos que este niño va a tener problemas en el futuro, problemas fundamentalmente auditivos, pero también de su desarrollo neurológico. Pero el gran desafío es este 90% de niños con citomegalovirus congénito que tiene un aspecto sano al nacer y que en el futuro pudiera enfermar, pudiera tener alguna consecuencia de esta infección, donde, como ustedes ven, el principal punto es lo auditivo. 10% de estos niños va a tener problemas auditivos y algunos de ellos también déficit neurológicos de distintos grados. Para esto hay una medicación que ya, bueno, en el 2015 fue publicado el uso de valganciclovir. Antes usábamos en forma prolongada, antes usábamos ganciclovir endovenoso. A partir de esta publicación se vio que primero es mejor que hagamos un tratamiento prolongado de 6 meses para los pacientes, fundamentalmente para el impacto auditivo que puede tener en pacientes con citomegalovirus congénito, pero además estos pacientes, fíjense, el grupo no tratado a los 12 meses de vida, la mayoría está igual o progresó. Solamente un 25% está normal o mejoró al año. Cuando reciben valganciclovir por vía oral durante 6 meses, y estos estudios están hechos valganciclovir oral desde el primer día del tratamiento del paciente. Usamos ganciclovir endovenoso cuando no podemos usar la formulación oral, y la diferencia es, digamos, abismal en cuanto a la mejoría que tiene en la evolución
la posibilidad de que el paciente tenga algún defecto auditivo. No todas las hipoacusias están presentes al nacimiento, hay un 10% de pacientes que las presentan luego de esa pesquisa que nosotros hicimos al nacer. Estas hipoacusias son progresivas y pueden aparecer, digamos, a lo largo de los primeros años de vida. El mayor impacto que mostró este tratamiento es sobre la evolución de la audición. También hay descripto, y esto fue en un estudio que comparaba 6 semanas versus 6 meses, también mejoría en el componente lingüístico y la comunicación receptiva. No hay estudios a largo plazo, esto es con un test de Bailey a los 24 meses, pero quizás si los estudios empiezan a publicarse con mayor seguimiento de los pacientes, podremos ver también qué pasa con el desarrollo neurológico posterior de estos pacientes. Todavía estamos dando vuelta a quién estudiar de los pacientes para citomegalovirus. Por supuesto, los pacientes que tienen signos clínicos o datos del laboratorio, si un paciente tiene plaquetopenia o leucopenia marcada, o hay signos radiológicos asociados con infección congénita, como la vasculopatía lentículo estriada, que a veces se ve en las ecografías, un dato que puede ser inespecífico, pero que también nos puede conducir a que el paciente tiene una infección congénita. Está recomendado que las madres VIH positivas, que son CMV positivas, se estudie a sus hijos recién nacidos. Esta recomendación está afianzada más que nada en las madres que tienen una enfermedad no controlada, muy probablemente que las mujeres VIH positivos con carga viral negativa se comporten igual que las VIH negativas para el citomegalovirus. Los hijos de madres, por supuesto, que tienen una infección aguda durante el embarazo, los recién nacidos que no pasan las pruebas audiométricas, pero está planteado si no tenemos que hacer realmente pesquisa universal del citomegalovirus y estudiar en profundidad esos pacientes de aspecto asintomático si no hay ya algún estigma clínico que nos indique que el paciente puede tener alguna consecuencia por esta infección. Todavía no conozco lugares donde se haga más que dentro de protocolos pesquisa universal, pero en la unidad que yo trabajo, que es una unidad grande, y donde recibimos pacientes muy pequeños, menores de 1.500 gramos, nosotros tenemos estandarizado en nuestra unidad que hacemos pesquisa de pacientes menores de 1.500 gramos. ¿Por qué lo hacemos? Porque estos pacientes que van a estar mucho tiempo internados en la unidad, que tienen distintas comorbilidades, displasia broncopulmonar, algunos pacientes que pueden tener distintas alteraciones, que van a estar mucho tiempo con alimentación parenteral, son pacientes que quizás en algún momento no podemos interpretar bien la desmejoría clínica que tienen. Y tener un citomegalovirus, una PCR en orina al nacer o en las primeras 2 semanas de vida, que sea negativo, hace que el nuevo estudio que le hacemos quizás a las 4 o 6 semanas de vida, pensando dentro de los diagnósticos diferenciales, si pudiera ser un citomegalovirus adquirido, porque saben que la principal fuente de adquisición es la leche materna, nos ayuda mucho tener una prueba de base negativa para poder interpretar algún positivo posterior. Pero bueno, todo esto todavía está en discusión. ¿A quién tratar? Por supuesto que los pacientes que tienen corioretinitis, que amenaza la visión, se tratan. Hay mucha discusión si los pacientes críticamente enfermos, pacientes que tienen fundamentalmente muchas secuelas neurológicas
se benefician con el tratamiento. Nosotros sabemos que el punto más importante del tratamiento es disminuir la posibilidad de hipoacusia posterior al nacimiento y de los primeros años de vida, pero estos pacientes realmente nos ponen siempre en una situación muy complicada que necesitamos reunirnos entre todos para poder discutir si realmente esos pacientes deben tratarse. Y después la bibliografía dice pacientes sintomáticos. Y acá se abre realmente un espectro para decir qué datos debemos de tener para decir qué recién nacido, qué neonato es sintomático o asintomático. En esta publicación, que tuvimos la oportunidad de trabajar junto con el doctor Sánchez, incluimos pacientes que habían tenido un aspecto asintomático al nacer y que profundizar algunos estudios nos había permitido detectar que ese paciente era candidato a recibir tratamiento. De hecho, el 56% de los recién nacidos evaluados como asintomáticos inicialmente tenían alguna anormalidad cuando profundizamos los estudios. El examen físico presentaba anormalidades que los reclasificaban entonces como sintomáticos. Y entre las pruebas de laboratorio realizadas, la más frecuente que encontramos era el aumento de las enzimas hepáticas como determinante del tratamiento. 21% de los pacientes tenía pérdidas auditivas en el primer control. Solo un paciente tuvo coriorretinitis, pero a pesar de ser solo uno del total de los pacientes, la importancia de este hallazgo y su respuesta a la terapéutica antiviral justifica la evaluación oftalmológica de todos los recién nacidos. La ecografía cerebral detectó anomalías en el 45% de los pacientes evaluados. Entonces, ¿qué tenemos que tener para decir que un paciente es asintomático? Un hemograma, un hepatograma, una ecografía cerebral y un fondo de ojo para decir, y una prueba auditiva, por supuesto, para decir que realmente el paciente es asintomático, y hoy por hoy no está recomendado el tratamiento. Pero nos queda mucho por hacer, porque muchos de estos chicos son absolutamente normales al nacimiento. Y eso es lo que muchos grupos justifican la pesquisa universal. Bueno, finalmente quiero contarles algo de VIH. Y en esta larga historia y en este camino que ya tenemos desde el diagnóstico perinatal de los pacientes y esta posibilidad de transmisión, yo veía hoy con detenimiento toda esta gráfica que me encanta porque resume un poco todos los avances en el último tiempo, la posibilidad de universalizar el diagnóstico durante el embarazo es del año, digamos, antes del año 2000. Así que tenemos 25, 30 años de esta nueva infección y todavía con muchas cosas para aprender. La universalización de la pesquisa durante el embarazo permitió implementar tratamiento antirretroviral en muchas pacientes y bajar la tasa de transmisión vertical de un 20-25%, y eso dependía de la carga viral de cada paciente, a un 4 a 5% hoy. Entonces, en las normativas nacionales figura el ofrecimiento obligatorio en la primera consulta a la mujer embarazada y a su pareja de la realización del test de VIH. La recomendación por parte del Ministerio es repetir en cada trimestre VIH, fundamentalmente por la implicancia que tiene una adquisición no tratada en una paciente. Las pacientes que son VIH positivas tenemos que lograr negativizar la carga viral antes del parto, y en el caso de las mujeres embarazadas que llegan al parto sin diagnóstico de VIH en el último trimestre, tener la posibilidad de hacer un test rápido para implementar las medidas de rescate. Los datos últimos
publicado en el boletín epidemiológico VIH 2020, hablan de una transmisión vertical en Argentina de 4.7%, y esta cifra la debemos de mejorar. Sabemos que la mayor parte de la transmisión que tiene el VIH es periparto, pero cuanto más precoz diagnostiquemos a una paciente, debemos de implementar un tratamiento que permita el control de la carga viral. Puede ser intraútero, está más asociado con infecciones primarias en el embarazo, puede ser posparto a través también de la leche humana, pero esto está... realmente se potencia esta transmisión en mujeres que se lo convierten durante el amamantamiento. Y por supuesto que estas cifras históricas hablan de pacientes que tenían carga viral no controlada. La indicación de cesárea programada quiere decir entonces sin trabajo de parto y sin ruptura de membranas, que es la única modalidad de cesárea protectora y diferente, es para las pacientes sin tratamiento antirretroviral previo, con tratamiento antirretroviral pero sin evaluación de carga viral cercana al parto, y pacientes que tienen cargas virales más de 1000 copias que no pudieron controlarlo previo al embarazo. Además de la cesárea programada, se indica la profilaxis con AZT. La profilaxis con AZT durante el parto, que era la regla general, en los últimos años se restringió solamente a la condición de pacientes que tengan carga viral detectable. Las pacientes que tienen carga viral negativa, no es necesario implementar la estrategia de AZT endovenosa en el parto. Saben ustedes que cuando empezamos con el AZT se debe comenzar con el trabajo de parto o con la ruptura de membranas. Se hace una carga en la primera hora y después la mitad de la dosis de mantenimiento, y esto sigue hasta el pinzamiento de cordón, donde se interrumpe la infusión, pero solo indicada en pacientes que tienen carga viral positiva. Y esto es lo clásico de este componente inicial que teníamos AZT durante el embarazo, que quedó por supuesto hoy ya como una modalidad no efectiva, AZT intraparto y AZT en el recién nacido. Entonces, durante el embarazo tenemos que lograr carga viral negativa, y eso se logra con tratamientos antirretrovirales combinados, ¿sí? No con una sola droga, sino con probablemente no menos de 3 drogas. Intraparto solo en pacientes que no tienen carga viral negativa, y sí a todos los recién nacidos expuestos intrauterinos, con una modalidad que puede ir entre 4 y 6 semanas. Cuando se analizó por qué no podemos disminuir más la transmisión vertical, se vio que no todas las pacientes, o se analizó que no todas las pacientes tenían la misma situación. Hay pacientes que dan a luz con una enfermedad no controlada, con alta carga viral, con incumplimiento de los tratamientos antirretrovirales que hicieron durante el embarazo, y eso exponía a distintos riesgos. Y esto modificó en normas recientes del Ministerio de Salud la estrategia de los antivirales que debe recibir ese recién nacido expuesto. Entonces, hay una nueva clasificación de medicación para dar a ese recién nacido expuesto. Esto lo publica el Ministerio de Salud el 22 de abril de este año, y clasifica en alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Alto riesgo es cuando el recién nacido
la madre del recién nacido no tenía tratamiento antirretroviral efectivo durante el embarazo, o con el diagnóstico periparto, o con una infección documentada durante el embarazo o la lactancia. En esta situación exige la determinación de la carga viral al recién nacido en las primeras horas, en las primeras 48 o 72 horas. Y dentro del esquema, antes la medicación era Acetate 3TC, Nevirapina 3 dosis, pasa a ser como esquema ideal y recomendado Acetate 3TC, Raltegravir. Raltegravir reemplazaría a la nevirapina, y esto es porque se documentó que en neonatos la resistencia a la nevirapina era arriba del 20%. Si no se consigue el Raltegravir, la indicación es nevirapina, pero como ustedes ven, la medicación es prolongada durante al menos 6 semanas. Para el Raltegravir va a variar entre 2 y 6 semanas, y eso va a depender de los resultados y la determinación que nosotros hagamos también de carga viral de la madre al momento del nacimiento y la carga viral de ese recién nacido. Mediano riesgo se clasifica a las embarazadas que recibieron tratamiento antirretroviral, pero no lograron negativizar la carga viral, tienen más de 50 copias entre la semana 34 y 36. Considerar acá la adhesión que tiene al tratamiento materno y el nivel de descenso de la carga viral durante la gestación. El esquema recomendado aquí es Acetate 3TC y la nevirapina solamente 3 dosis, al nacer, a las 48 horas y a las 96 horas de vida. En estos pacientes también la recomendación es tener la carga viral en las primeras 48 a 72 horas para ver, digamos, si no hay que realizar alguna modificación en el esquema que el paciente recibe. Y bajo riesgo son embarazadas que recibieron tratamiento antirretroviral con buena adherencia, que tienen carga viral negativa en el último control del embarazo y por supuesto que no hayan suspendido el tratamiento. El esquema aquí es Acetate solamente y durante un tiempo más corto, que es 4 semanas. Estos pacientes seguramente no se van a beneficiar de esa carga viral inicial que nosotros tenemos o hablamos para los pacientes de alto riesgo o moderado riesgo. El primer control puede ser a las 2 semanas de vida con las pruebas de biología molecular. Las dosis están publicadas por parte del Ministerio de Salud y es muy importante que ustedes las tengan a mano, tanto las endovenosas como las orales, para prematuros y para pacientes de término. El Raltegravir tiene una formulación que se puede preparar en suspensión y eso es lo que hace dentro del arsenal de medicación disponible también atractivo para poder utilizarlo en lactantes. Quiero hablarles dentro de VIH de un punto que me parece que es una discusión que se viene y que tenemos que estar informados y preparados, que es la lactancia materna. Nosotros teníamos clásicamente esta información, los pacientes que se alimentan a fórmula, la posibilidad de infectarse están dados por la situación que pudiera transcurrir durante el embarazo, en la primera parte o, como decíamos antes, mucho más frecuente en la última parte del embarazo. Los pacientes que se alimentan con lactancia materna, digamos, también hay que incluir este periodo postnatal como periodo también probable de infección. Fíjense que es mucho más probable en los primeros 6 meses y a partir de los 6 a los 24 meses esta posibilidad disminuye. Ahora,
la mayor parte de los estudios estos, incluso estas estadísticas, están hechos en mujeres no tratadas. ¿Qué pasa con la situación que tenemos de muchas pacientes hoy que fueron diagnosticadas previo al embarazo y que por ahí hace muchos años que mantienen una carga viral negativa? En este estudio analizan el riesgo de infección postnatal dependiendo del estado materno, de que si la alimentación exclusiva es humana exclusiva o es mixta entre biberón y leche materna, y establece cuál es el riesgo mensual que tienen estos pacientes. Fíjense que si la madre no recibe tratamiento antirretroviral y tiene una carga, un CD4 bajo, lo que indicaría indirectamente que tiene una carga viral alta, el riesgo es mayor. Y esto aún es mayor si la alimentación es mixta, entre leche humana y biberón, que si es solamente exclusiva para leche humana. Cuando la carga viral es más alta, el CD4 es más alto y la carga viral es más baja, disminuye el riesgo de transmisión comparada con una paciente con alta viremia, pero sigue potenciándose con la alimentación mixta. Pero cuando la mujer durante el embarazo y durante la lactancia mantiene el tratamiento antirretroviral, independientemente de cuál es el CD4, porque lo que indica el tratamiento es que puede, cuando es efectivo, que puede suprimir la circulación viral, el riesgo realmente es muy bajo y es comparable alimentación mixta de alimentación exclusiva. Hay factores que aumentan la transmisión por leche materna, por supuesto una infección reciente, como decíamos antes, una paciente que tiene una enfermedad no controlada, si tiene mastitis, si los pezones están agrietados, si hay un absceso mamario, si hay aftas orales en el bebé, todas estas son situaciones potenciales. Sí, cuanto más dura la lactancia, mayor es la oportunidad de transmisión. Si hay deficiencias de micronutrientes en la madre, y estos estudios se hicieron en África, aunque la evidencia sobre este punto es débil, y cuando se mezcla alimentación, decíamos, exclusiva materna versus mixta, está descrito como un factor de mayor transmisión. Hay toda una discusión que empieza, por lo menos la Organización Mundial de la Salud la empieza a publicar en el año 2010, donde recomienda por primera vez intervenciones farmacológicas antirretrovirales para prevenir la transmisión postnatal de VIH a través de la lactancia materna. Esto se hicieron en países donde hay alta mortalidad infantil por diarreas y por neumonías, y la recomendación era, bueno, mantener la lactancia porque iba a ser menor el riesgo que era a través de la lactancia a morir por alguna de estas infecciones comunes en la infancia, y proveer a esas mujeres que estaban amamantando, si bien no estaba, quizás no disponía el país para hacer tratamiento farmacológico antirretroviral a todas las mujeres en el periodo de lactancia, bueno, seleccionar a estas que podían amamantar a sus hijos para poder proveer esta medicación. Y en el 2016, o si ustedes revisan todas las recomendaciones, se sigue hablando del tema, de estas intervenciones
para poder proveer una lactancia libre de VIH, e incluso hablan de cuál es el tiempo que debiera de mantenerse esta lactancia, hablan inicialmente de que esto sea durante 6 meses, para fortalecer en esos primeros meses por lo menos la lactancia humana. Pero ya después en el 2006 habla de 12 meses, que el riesgo es bajo, y en 24 meses es muy bajo, y lo importante es que podamos proveer medicación antirretroviral para poder controlar la carga viral de estas mujeres que amamantan, y así disminuir los riesgos de transmisión. Así que si ustedes se fijan en la publicación del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice, ¿qué sucede si una mujer VIH positivo quiere amamantar a su hijo? Y dice, se debe respetar la elección materna en la alimentación infantil, siempre que la madre comprenda los riesgos y beneficios de su elección. Las madres que viven con VIH deben de recibir apoyo para amamantar, como lo haría cualquier otra mujer que amamanta. Se puede considerar priorizar los tratamientos antirretrovirales si estos son escasos. Nosotros sabemos, los que trabajamos en pediatría, en neonatología, lo importante que es la leche humana, toda esta flora intestinal que conforma a este recién nacido y que lo va a condicionar a través de su vida a infecciones, alergias, distintas vulnerabilidades. Esta microbiota que hoy tanto se habla, sabemos que la microbiota de ese lactante va a estar condicionada no solamente por la edad gestacional, por el tipo de parto, sino también por la alimentación que recibe. Y los neonatólogos saben muy bien, digamos, todo lo que significa en prevención de infecciones para esos niños los primeros meses de vida. Está claramente establecido que los niños alimentados por leche humana tienen menos enteritis necrotizante y a lo largo de su vida menos infecciones. Y un país con buen poder económico, no les estoy hablando de África, que amamantan a sus hijos, hicieron un modelo matemático analizando las distintas infecciones que en realidad está demostrado que previene la alimentación por leche humana. Otitis, la posibilidad de asma, alergia, gastroenteritis, infecciones respiratorias, obesidad, diabetes, y estableció cuáles eran los costos que había de incluso que alguna infección se pudiera producir, porque uno debe de contarle a los pacientes que hay un riesgo potencial bajo, pero que este riesgo existe, con todas las otras enfermedades que pudieran presentarse. Y los números, hablando solamente de lo económico, dieron que esta modalidad de suprimir la replicación viral en las madres a través de la medicación antirretroviral y amamantar era económicamente más factible. Les quiero contar un abstract que publicaron ahora en un congreso, que es la Conferencia Europea sobre SIDA, que se llevó a cabo en Londres en una modalidad mixta, virtual y presencial, a principios de este mes. Comunicaban un poco qué había pasado en Suiza, donde las guías recomiendan que las mujeres tomen la decisión tras valorar por parte de del personal sanitario que las atiende, si realmente ellas podrían amamantar. Por supuesto, se tiene que tratar de una paciente que tiene una infección controlada, que es adherente al tratamiento, y nosotros tenemos muchas pacientes que llevan años de tener carga viral negativa. Y en esta modalidad en Suiza de ofrecer a las mujeres que tomen esta decisión, el estudio que habían presentado mostró que más de la mitad de las madres suizas con VIH optaron por la lactancia materna. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para esta discusión.
discutir entre nosotros, discutir las sociedades científicas, pero ya estamos hablando hace unos años que el tratamiento antirretroviral en pacientes VIH positivos es no detectable, no transmisible. No detectable, carga viral negativa, no transmisible sexualmente. Y esto hay estudios que yo les puse aquí una síntesis de la cantidad de pacientes evaluados, tanto hombres con sexo con hombres como parejas heterosexuales, donde la transmisión fue 0. Entonces, ¿por qué no preguntarnos también si no podemos ofrecer una lactancia segura a las pacientes que son VIH positivas? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Muchas gracias, Liliana. La verdad, espectacular la charla. Concisa, clara. Nos dejaste un montón de conceptos claros y 200.000 preguntas. Así que me encantaron las novedades de cito, megalovirus, me encantó lo de VIH. Bueno, pero los dejo hablar a los panelistas. Vamos a presentarlos. Los panelistas nuestros son el doctor José Vaz. Tengo retumbe, ¿ustedes me sienten bien? Pues, ¿eh? Bien. El doctor José Vaz, que es jefe de servicio de neonatología del hospital privado y titular de la carrera de neonatología del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, además de un amigo personal. La doctora Liliana Cis, que es infectóloga pediatra, directora del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, e infectóloga de la Clínica del Sol de Córdoba, y también es miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, años que nos conocemos con ella también. La doctora Estefanía Vallari, que es infectóloga de adultos, miembro del Servicio de Infectología del Sanatorio de Salvador y miembro de la Sociedad de Infectología de Córdoba, y por supuesto que la doctora Lola Bosa, nuestra infectóloga. Así que, ¿les parece? Empezamos capaz que con el orden en que los presente. Vaz, Lilia Cis, Vallari y Lola Bosa, haciendo sus comentarios y sus preguntas. Primero, felicitar al Sanatorio de Salvador por estos 25 años de crecimiento y fecundidad en cuanto a su trabajo. Bueno, con Mirta somos amigos hace mucho tiempo y sé todo el esfuerzo que han puesto estos 25 años. Bueno, felicitaciones. Y gracias por invitarme a este panel donde debe ser el único que no soy infectólogo, pero soy un infectólogo frustrado en cierto modo. Soy neonatólogo, pediatra, pero me encanta la infectología. Bueno, más allá de eso, puntualmente tengo excelente la presentación de Liliana, muchas gracias. Siempre despertando nuestras inquietudes. Yo tengo 3 cositas que noté nada más, espero que sean cortas. Uno, que todavía seguimos dependiendo de estudios como la BDRL, que desde que yo era estudiante, más o menos hace muchos años, era el método diagnóstico y todavía seguimos utilizando este método serológico, si se puede llamar, para el diagnóstico de la sífilis. Otro, lo que preguntaron también un poco en los chats sobre la screening universal para citomegalovirus, que se puede hacer con sangre, saliva o orina. Creo que si hay screening universal para qué sé yo, para fenicetonúria, por ejemplo, ¿por qué no puede haber para citomegalo, que es mucho más frecuente? Y indudablemente nos favorecería evaluar mejor esos pacientes. Y la última, bueno, tengo miles de preguntas, pero la última, para no ocupar tanto tiempo, es que si dentro del screening auditivo de los recién nacidos, los lactantes, no tenemos que incluir, como algunas instituciones ya lo están haciendo, los potenciales evocados auditivos. Esas son un poco las 3 cosas que yo pensé o escribí acá durante pensando. Bueno, muchas gracias, doctor. Con la BDRL yo no me pelearía, porque es barata, técnicamente es fácil de realizar,
O sea que me parece una buena técnica. RPR o BDRL, estos métodos no treponémicos de screening. El problema está con las pruebas treponémicas, ¿no? Porque no se hacen en cualquier lugar, son difíciles, muchas veces, bueno, la gente del interior seguramente nos puede decir mejor cómo se centralizan esas pruebas que son difíciles de ejecutar. Y nosotros tenemos muchas veces bebés de mamás que tienen BDRL, por ejemplo, positiva o una prueba no treponémica positiva, y con la imposibilidad esta de poder confirmarla, se trata de cualquier manera, que no está tan mal, pero el problema es cuando nos llega el recién nacido a nosotros, que nos llega un niñito por ahí de aspecto normal, con una mamá que no tiene una enfermedad confirmada, porque necesitamos una prueba treponémica. Y ahí Lola esbozó algo cuando empezó la charla de estas pruebas rápidas, treponémicas, que son una solución espectacular, yo creo primero para los lugares que tienen baja complejidad, porque les va a permitir resolver esta situación. De hecho, hay mucho publicado de lo que vos, Lola, quisiste, me parece, contar al principio, que es el algoritmo inverso, ¿no? O reverso, que se empieza por pruebas treponémicas para después hacer la prueba no treponémica y cuantificar. Pero a mí me parece que la BDRL es una buena prueba. Yo le digo, lucho mucho en los lugares donde trabajo para que cada mujer que se interna a un parto tenga una prueba, el resultado de una prueba no treponémica antes del alta. Y eso que está en todos los papeles, hacerlo realidad es muy complicado. Y esa es una prueba sencilla que tiene que funcionar en el laboratorio por lo menos 6 días a la semana, por los pacientes que se nos van el fin de semana, si no funciona sábado y domingo, y lo ideal es que nosotros tengamos ese resultado antes del alta. Y eso con una prueba muy barata y técnicamente muy sencilla no es tan fácil. No sé cómo les va a ustedes, pero digamos, nosotros estamos controlando permanentemente que no se den altas si no están las pruebas no treponémicas. Y en uno de los sanatorios donde yo trabajo, que hay casi 6.000 recién nacidos por año, se lo hace hemoterapia. El sanatorio decidió que todas las pacientes se iban a agrupar aunque vinieran con grupo y factor, porque hubo una denuncia, un juicio en otro sanatorio de alguien que le pasaron una sangre que no era. Bueno, entonces así se generan a veces las normas, y entonces toda paciente que ingresa se agrupa. Ahí va hemoterapia, y nosotros hemos conseguido que hemoterapia nos haga una prueba de screening, prueba no treponémica, cualitativa, solo cualitativa, y cuando es positiva hace un test treponémico rápido. Entonces a nosotros nos surge la pesquisa de, imagínense, en el sanatorio donde yo trabajo no hay un equipo de obstetra fijo, entonces viene el obstetra y el neonatólogo le dice, ¿algún problema durante el embarazo? Y le dice, todo bien. Y después nos viene de hemoterapia, que la señora tiene pruebas positivas. Dice, no, sí, bueno, fue que tenía, porque, bueno, muchos no se acuerdan. Entonces eso a nosotros nos dio mucha seguridad, y creo que fue muy bueno instrumentarla así. Pero bueno, cada uno tiene que ver cómo lo resuelve, cómo lo gestiona, pero nosotros, hemoterapia, es quien, después que tiene el resultado positivo, manda mail a infectología, neonatología, jefe de obstetricia, todo se dispara y sale la alerta. Y vamos a buscar la paciente. Y lo habitual es que nos encontramos que la pareja no fue testeada,
o le hicieron una BDRL y como era negativa no le dieron una dosis de penicilina benzatínica, o sea, es muy, por eso tenemos sífilis, digamos, porque si existe la penicilina desde que, digamos, se descubrió un tratamiento, pero acá es con sífilis, el problema es la gestión. Y en eso tenemos que mejorar. Cuando la paciente ingresa, es nuestra oportunidad de que se haga lo que se tiene que hacer. La segunda, no me acuerdo. Del screening universal para CMV. Bueno, a mí me parece que del screening universal para CMV estamos lejos nosotros todavía. Pero digo como Argentina, pero nosotros hicimos esto chiquito, así, hacemos screening universal, menores de 1.500 gramos que ingresan a la NEO. Sin apuro, tiene que ser en las primeras 3 semanas de vida, lo vamos haciendo, hay chicos que están muy graves inicialmente y se va posponiendo, pero lo tenemos que tener dentro de las primeras 3 semanas. Y así documentamos infecciones adquiridas, que también está discutido el tratamiento, pero si el paciente está mal lo tratamos, y algunos mejoran, quizás por el tratamiento, quizás no, pero me parece que, doctor, en todo el país tenemos que hacer screening de sífilis universal y no lo estamos haciendo. Mire usted, me parece que tenemos que mejorar. Se trata a la paciente embarazada, no logramos que se trate la pareja, no viene, se peleó, vuelve, se arregla. O sea, es una problemática social, y también la mayoría de nosotros trabaja en lugares donde la conexión con la comunidad se complica. Entonces, si entró al hospital, lo resolvemos. Si lo tenemos que ir a buscar, se complica. Entonces, tenemos que deshacer esos nudos un poco viendo la realidad de cada lugar, ¿no? Perdón, Lili, quiero hacer un comentario nomás con respecto también a lo que preguntaba el Doc. Doc, vos preguntabas por el screening universal de citomegalovirus. Yo creo que, como vos, Liliana, que estamos muy lejos, pero hay un montón de situaciones. Digo, ¿por qué no empezamos por las situaciones que sí o sí ameritan un estudio, una PCR en las primeras 3 semanas, antes de irnos incluso más lejos? Todos los niños que no pasan las pruebas auditivas, la verdad que ameritan un screening temprano. Nosotros estamos tratando en los servicios donde trabajamos de los prematuros que no tienen una causa clara de su prematurez, solicitarlo, y la verdad que no hay una negativa del otro lado. O sea que yo creo que hay que animarse a pedir más screening de citomegalovirus en situaciones que realmente lo ameritan, y también lo hacemos en los expuestos VIH. Y la verdad que todos son positivos, los hijos de mamás VIH. Está bien que las que están controladas, menor riesgo, pero se reactiva durante el embarazo, y la verdad que incluso el adquirido en las reactivaciones está demostrando que también hay un impacto auditivo, el que lo adquiere por reinfección también, ¿no? Entonces, me parece que hay que pedirlo más, hay que solicitarlo más, porque realmente del screening universal estamos lejos. Queríamos contarte, Liliana, y está la doctora Liliana Asís, que también trabaja en la parte pública, en la parte privada, y en la parte pública se implementó el algoritmo inverso, se está trabajando mucho en pos de la detección, porque tenemos un problema importante con sífilis. Entonces estamos haciendo algoritmo inverso y se están detectando entre 6 y 9 casos por año, aproximadamente, de mamás que fueron estudiadas durante el embarazo con BRL negativas y se captan con un algoritmo inverso, y que no han tenido antecedentes de haber sido tratadas, o sea que no es una sífilis antigua y tratada. Entonces, la verdad que estamos viendo el valor que tiene esa herramienta. Después podemos analizarlo, si realmente es, no es, qué pasó, pero el manejo, digamos, de ese paciente es el mismo que un paciente que tiene diagnóstico con el algoritmo convencional, digamos, ¿no? Totalmente. Pero sí se están captando mucho más pacientes. Es decir, creo que la herramienta del test... Hola, Liliana. ¿Cómo andás? Mucho gusto de Igualmente. escucharte. Igualmente. Y felicitaciones a la institución por este evento que me parece
muy rico para todos los pediatras que lo están escuchando y neonatólogos. Sí, nosotros creo que la herramienta que se tiene ahora con los test rápidos también ha venido a mejorar mucho la pesquisa, porque convengamos que con esta situación de la pandemia también se ha tenido una disminución en los controles de embarazo. Entonces, esa oportunidad en el momento del parto no debe ser despreciada, y con los test rápidos se ha podido abarcar todo lo que decía Lola del aumento de la sífilis, que es un evento mundial, realmente no es algo que nos ocurre a nosotros solamente, sino que mundialmente ha aumentado todas las ITS en general. Y con esto se ha pesquisado. Y la otra cosa en lo que hay que insistir es la pareja. Realmente es una cosa que no está estandarizada, sí nosotros lo estamos haciendo acá en Córdoba, del pesquisaje de las parejas, pero no es fácil porque a veces el hombre es más reacio a hacerse los análisis, por un lado. Por otro lado, en la situación de los hospitales públicos, que nosotros no tenemos restricción horaria, tratamos de que a la hora que venga el marido a visitar a la mujer, porque muchas veces si está trabajando no viene al horario habitual que pueda hacerse el análisis a la mañana, entonces tratamos de que haya apertura en el laboratorio para que se haga en el momento que pueda venir, y se está haciendo también el trabajo de ir la gente del laboratorio por la sala para, en el momento de la visita, para también abordar el tema con las parejas y evitar esas oportunidades perdidas, ¿no? Que son muchas, sí, realmente. totalmente, y oportunidades perdidas de tratamiento. Justo hay una pregunta relacionada a eso, que están preguntando si igual se hace benzatínica a la pareja, por más que sea negativa, ¿no? Y eso es una duda que todavía está. Entonces, fíjate que las pruebas no treponémicas tardan un mes en positivizarse. Exacto. Un poquito menos las treponémicas, ¿no? Por eso también el valor de la pesquisa que decías vos, Liliana, Lola, de estas pruebas rápidas, porque resultan más sensibles para detectar infección reciente. Pero nosotros tenemos que la pareja que se le hace el control de la prueba no treponémica es solo para ver si necesita más de una dosis. Exactamente. Si es positivo y no sabe de cuándo, son 3 dosis. Pero si es negativo, no podemos descartar una infección recientemente adquirida de menos de un mes y debe recibir una benzatínica. Entonces, cuando nos pasa que nace el bebé y empezamos a indagar toda esta información y dicen, no, a mí me dio positivo, no me dieron nada. Entonces hay que repetirle la prueba no treponémica a la pareja para documentar que ese negativo era un verdadero negativo y no necesita tratamiento. Así que eso es muy importante, que el laboratorio que nos acompañe entienda la prioridad de todos estos estudios para nosotros no retrasar el alta de los pacientes. Porque a veces vemos que no le hacen ningún estudio al padre. Nosotros tuvimos un recién nacido de una mamá que surgió así en el screening, que tenía sífilis, estudiamos al papá y aparte de sífilis era VIH positivo el papá. O sea, pensar que una enfermedad de transmisión sexual comparte la misma vía, en esa vía de transmisión puede ir cualquiera y además más de una. Entonces, siempre investigar, no solamente en este caso sífilis, sino VIH y hepatitis B, ¿no? que tienen un riesgo aumentado, van por el mismo camino. Y condiciona un montón de conductas con ese bebé, porque nosotros tuvimos que hacerle carga viral a la madre para ver si no tenía un HIV recientemente adquirido, suspendimos la lactancia hasta tener la carga viral de la mamá, porque no había hecho ni profilaxis ni nada, si era así, y
Y después a la mamá le dijimos cómo cuidarse, al papá cómo tratarse. O sea, hubo un montón de acciones que se desprendieron a partir de ese análisis de la pareja. Así que no tenemos que resignarnos a que esas cosas queden sin realizarse, ¿no? Porque a veces te focalizas solo en que el bebé es hijo de una mamá que tuvo sífilis. Bueno, ¿y qué pasa con la pareja? ¿Viste? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles fueron los análisis? Es muy importante. Y de hecho que si son de transmisión sexual, ahí hay intervención no de una persona. Entonces, la pareja es totalmente importante estudiarla, porque realmente no estamos hablando de una infección que la puede portar solamente la mamá. Son transmisión sexual, así que es imperativo que se estudie la pareja, sí. Disculpen, a mí me suele pasar, yo soy infectóloga de adultos y cuando viene la mujer embarazada derivada de su obstetra, que es una situación muy difícil porque viene angustiada y demás, siempre que es sífilis viene sola, no hay forma de que venga en la consulta con la pareja, yo ya le doy la receta para que se coloque la pareja, pero al siguiente control vuelve a venir sola y es muy difícil llegar a tener contacto con esta pareja, entonces es como una traba muy importante. Y lo otro, doctora Vázquez, que primero, bueno, quiero agradecerle su presentación muy clara, y lo que le quería preguntar es qué screening de rutina considera necesario hacerle a una mujer embarazada, porque sabe pasar que le piden los obstetras muchas cosas, salen reactivos y bueno, llegan a la consulta preocupadas, ansiosas, y hay veces por pedir una serología inadecuada. Lo que yo voy a decir es lo que dice el Ministerio de Salud acá y lo que hay consenso universal para hacer, ¿no? Yo digo, para que se acuerden, vean los 5 dedos de la mano. Son 5 controles serológicos más el cultivo para estrepto. Así que hay que pesquisar Chagas, como decíamos, sífilis, HIV, hepatitis B y toxoplasmosis. Toxoplasmosis es discutido en el mundo. En Argentina, digamos, el Ministerio recomienda que se incluya dentro de los controles. Pero tenemos muchos problemas cuando lo incluyen CMV, por ejemplo, ¿no? En el control. Y uno como que siempre quiere saber más y quiere proteger a su paciente, pero tenemos un límite en lo que es la sensibilidad y especificidad de mucha de la metodología diagnóstica. Además, el citomegalovirus, que da IgMs positivas por reactivaciones también, no solamente por primoinfección, puede generar impacto en el embarazo aún adquirido el año anterior. Entonces no es como toxoplasmosis, que hacemos toda esa elucubración para ver si fue en el embarazo o previo al embarazo. Citomegalovirus siempre deja un interrogante. Entonces es distinto pedir serología, más cuando se pide IgM, ¿no? Se incluye dentro del screening. Porque a la embarazada la serología es para ver qué tuvo en la vida, ¿sí? De estas infecciones. Por eso no se debiera pedir en el screening IgM. Le da toxo positivo, le agregan la IgM, pero tiene casi 80% de posibilidades que sea negativa la IgG. El citomegalovirus, tiene un hijo menor de 5 años que va al jardín, y vos decís, bueno, tiene riesgo de adquisición durante el embarazo, y le querés pedir. Sirve si es negativa, si da IgG positiva no hay que hacer más nada, pero además esa señora se tiene que cuidar igual, porque está descrito reinfecciones por otras cepas, por otros serotipos, que no es por ahí el que se infectó. Entonces es muy difícil dar una información cerrada, ¿no? con esos resultados. Así que yo tengo pacientes que son médicas y se las piden ellas, otros obstetras que piden, pero tenemos que tratar de contarles a los obstetras que no pidan IgMs
porque los métodos serológicos son métodos indirectos y eso quiere decir que requiere una interpretación clínica del resultado. Entonces, una cosa es tener un síndrome mononucleósico con una IgM y una IgG positiva para lo que sea Epstein-Barr o CMV, y otra es tener una paciente sana que tiene una IgM positiva. Entonces ahí es muy difícil descifrar los falsos positivos que tienen todos los métodos indirectos. Y esta señora está embarazada y leyó en internet que el citomegalovirus podía producir, y es un combo atómico que, digamos, es muy difícil de sobrellevar, pobre mujer, porque podría tener un embarazo tranquila y alguien le hizo una IgM y le dio positiva. Bueno, de lo que le digamos la podemos acompañar, pero no tenemos ninguna certeza para decir que el riesgo es cero, ¿no? Y eso es muy difícil. Por ahí el problema es llegar al embarazo para pedir la serología. En la búsqueda del embarazo cambia el panorama. Entonces, no sé qué piensan ustedes, pero por ahí, cuando uno busca un bebé, antes de buscarlo, hacer la serología aclara todo el panorama y prepara diferente a esa persona para llegar al momento del embarazo. Ya hacerla en el embarazo, bueno, ya entramos en toda esta confusión que siempre Totalmente. No está muy implementado el diagnóstico prenatal y los controles prenatales, que serían lo ideal. Bueno, para eso tenemos que trabajar, con ginecología. Sí. Y unir las vacunas, que también me parece que los ginecólogos tienen un rol muy importante, que fueron con el HPV, fueron entrando, me parece, en tema, pero creo que tenemos que reforzar todo lo que es prevención con vacunas y con, como dice Lola, con los controles, preparándote para un embarazo, ¿no? Ojalá tuviéramos esa oportunidad. Estamos complicados con el tiempo. ¿Sí? Se nos ha ido mucho más de lo esperado, estamos tan entusiasmados y es tan divertido que la verdad que se nos ha pasado el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Una sola pregunta más y tengo que cortar. Le doy la palabra al doctor Gosmortis, que es uno de los obstetras de esta institución, para que haga la última pregunta. Redondeamos y tenemos que cortar. Ahora bien. Menos mal que no dijimos nada de los obstetras, porque a veces a alguien se le escapa algo. Menos mal. Muy bien. Yo, si puedo, me presento, soy el doctor Gustavo Gosmortis del Servicio de Obstetricia del Sanatorio El Salvador. Bueno, nosotros históricamente siempre fue la discusión si se pesquisaba o no se pesquisaba citomegalo en embarazo. Los últimos protocolos, por ejemplo, a nivel mundial lo han sacado al screening en el embarazo. Y muchos neonatólogos, a mí me pasó, me acuerdo cuando hacía el posgrado en alto riesgo, nos reclamaban que en el último trimestre lo pidiéramos. Después yo leía protocolos a nivel mundial, por ejemplo en Chile, que lo piden en primer trimestre, etc. Yo quería saber tu opinión, doctora, sobre el screening en el embarazo para citomegalovirus. Y por otro lado, perdón, estoy en el auto porque estoy yendo a buscar a mis hijos. Y por otro lado, quería preguntarte, ¿qué opinás de los tratamientos en el embarazo para las pacientes sintomáticas o con grandes niveles de anticuerpos para citomegalovirus? Los tratamientos que todavía no están, el valaciclovir o la gamoglobulina hiperinmune, como tratamiento preventivo, que están todavía en ensayos. ¿Qué es lo que has escuchado? Claro. Primero, con el screening para CMV, tenés que tener planteado cuál es el objetivo. Digamos, porque es solamente qué pregunta querés que te conteste y para qué. El 80% de las pacientes, 60-80%, va a dar IgG positiva. ¿En qué te cambia a vos que dé positivo o negativo? Vos podés decir, mira, tiene un hijo,
menor de 5 años, que son las que tienen más riesgo de Claro. tener infección en el siguiente embarazo. La verdad que leyó de citomegalovirus, quiero pedirle algo. Entonces le pedís, ¿qué es mejor en el resultado? ¿Que sea positiva o negativa? Claro, ya está muy bien. Porque eso tenés que sí, saber qué decirle Sí. con el papel cuando viene el resultado. Yo creo que es mejor que diga que es positiva, Claro, lo mismo que porque no. el peor escenario es la primoinfección durante el embarazo. Ahora, ¿puede tener una reactivación? Puede tenerla, no tenemos forma de controlarla. Puede tener impacto, puede tener, pero si al 80%, más del 80%, pero la internación en neo es del 10%, ¿no? De los recién nacidos. Digamos, 90% le va bien de los que tienen un hijo. Tan mal no puede ser el citomegalovirus si la mayoría es positiva. Sí. O sea, digo, en la población en general, ¿no? Sí, entiendo. Entonces vos decís, bueno, pero la positiva está excluida de tener una infección por otro virus, por otro tipo de virus y poder producir problemas, no está excluida. Pero la verdad que si mirás qué escenario es mejor, negativo o positivo, es mejor que sea positiva. Si es negativa, y aparte haría, por supuesto, solamente IgG, si es negativa es una paciente que tenés que volver a controlar en el tercer trimestre y ella tiene que entender muy bien cuáles son las vías de transmisión de este virus. El virus se elimina fundamentalmente y en buena concentración por orina, también por saliva, y en el contacto que tiene con su hijo tiene que hacer una barrera con el pis y con la saliva. Esto quiere decir que después de cambiarle los pañales se tiene que lavar las manos y que no puede comer de la misma cucharita que le da de comer al nene, comerse la comida que le queda en el plato, Claro, sí. ni cuando se le cae el chupete lo puede No chupar chuparlo. y dárselo. Claro. O sea, todo esto hay que blanquearlo, pero en realidad todo esto hay que hablarlo con cada paciente que tiene un hijo, ¿sí? Porque Sí. también es la vía de transmisión de otras virosis. Y por eso mucho no te cambia, pero si lo quisieras hacer, la recomendación no está recomendado como screening universal en el embarazo. Totalmente. Y si uno lo quisiera hacer, como dice Lola, lo mejor si te consulta previo al embarazo es hacer solo la IgG previa al embarazo, y si te consulta una vez estando embarazada y vos decís pertenece a un grupo de riesgo epidemiológico o mayor riesgo de adquirirlo, hacer solamente IgG para ver positivo o negativo y muere ahí la investigación. Gracias, doctora. Distinto es si vos tenés una paciente que tiene una restricción de crecimiento intrauterino, un hidrops, alguna alteración neurológica que se ve en la ecografía. Sí, la entiendo. Eso es distinto, ¿no? Pero acá estamos estudiando pacientes... No, un screening, sí. Screening. Pacientes bajo riesgo, serio, screening universal, serio. Sí. Perfecto, Sí. muy claro, muchas gracias. Hay varias preguntas, la mayoría las has ido respondiendo, pero me parece que por honor a tiempo vamos a dar, cerrando ya la conferencia. Me queda agradecer a todos, a la cantidad de participantes, más de 160, y todavía están todos presentes, y son las 20:49 de la tarde, la verdad un éxito rotundo. La verdad que me divertí mucho, la verdad es cierto, la pasé muy bien, muy interesante. Creo que vamos a comprometerte a que todos los años en esta... Hablamos las novedades, hablamos de las novedades. A los 27 años del sanatorio, a los 26, a los 28, y vemos las novedades de este año. La verdad, muy linda. Muy bien. Muchas gracias a todos, porque realmente ha sido un espacio muy rico. Gracias, Liliana, porque siempre excelente lo tuyo. Y gracias a ustedes, Mirta, Lola, por la invitación, que ha sido muy interesante. En el interín, bueno, a mí me tuvieron que hacer una interconsulta, por eso perdí una parte, pero bueno,
Bueno, Ha sido un gusto compartir con ustedes. muchas gracias. La mesa, todo, muchísimas gracias. Un placer escucharlos y que estén todos presentes y que podamos compartir las ideas y las controversias y las cosas que siguen pasando y que nos seguimos preguntando. Así que seguro que nos vamos a volver a reunir. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Me sumo desde la organización del sanatorio al agradecimiento y les pido que se queden unos minutitos más para poder compartirles en pantalla nuevas invitaciones, porque como dijimos en el inicio, esto es un ciclo que está conformado por varias conferencias organizadas por los servicios del Sanatorio del Salvador. Entonces mañana tenemos la convocatoria que hace el Servicio de Cirugía General del Sanatorio, mañana jueves 11 de noviembre a las 19 horas, la evolución y perspectiva de la cirugía mínimamente invasiva, a cargo del doctor Pablo Cingolani. Él es subjefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires. Y el jueves próximo, a las 12 del mediodía, el 18 de noviembre, el servicio que organiza es el de oncología del sanatorio, y el tema es un cambio de paradigma en los tratamientos oncológicos con el cambio de siglo, a cargo del doctor Carlos Silva, jefe de servicio del Hospital Universitario Austral y Hospital Británico de Buenos Aires. Ahora sí, también invitarlos, por último avisito, colocamos ahí en el chat el link a la página web del sanatorio, donde se están subiendo todas las grabaciones, así que esta conferencia para el que llegó después, o si se perdieron de alguna parte, incluso para que lo puedan compartir con otros colegas, quedan subidas, después compartiremos el link, pero ingresando a la web del sanatorio lo van a encontrar a este webinar, a los anteriores y a la agenda de lo que sigue. Ahora sí, muchísimas gracias por el tiempo de la disertante, de los panelistas, de los asistentes que han sido un montón, agradecidos desde la organización del sanatorio, y a las autoridades que también las veo todavía conectadas. Muchas gracias.